Bienvenido de regreso a Música Press y continuamos promoviendo la música católica dominicana en este domingo de resurrección, día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo, y a continuación recibimos también por primera vez en nuestra casa, porque esta edición especial ha sido hecha para cantautores católicos quienes nos visitan por primera vez en nuestra casita, y ahora recibimos a Edward Muñoz, quien está actualmente promocionando nueva música. Buenas noches, bienvenido. Buenas, Milian, gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar a Cristo en esta plataforma tan bonita de Música Press. Gracias, yo contenta de verdad de que en este domingo tan importante para nosotros, Gloria a Jesús, que vive. estemos hablando de música hecha para Él, Amén. para seguir llevando su mensaje. De verdad que es un privilegio. Nosotros indignos, siervos, porque la gente nos ve por la calle y dicen, uy, que estos son santicos que andan caminando, cantándole al Señor. Pero no es así. Gracias a esa resurrección de Cristo es que podemos aquí sentarnos y dar testimonio de un Cristo vivo y resucitado. Así que, vuelvo y repito, para mí esto es un regalo. Amén. Un regalo temprano en la mañana. Edward, siempre has estado en el mundo del Papá Dios. O sea, naciste en una familia católica y esta ha sido, pues, definitivamente la herencia más importante que tú has recibido. Definitivamente que sí. Mis padres me inculcaron la fe, mis abuelos también. Vengo de una familia católica, de ir a la misa, de participar de las actividades de la iglesia muy activamente. Creo que ese fue el primer paso para yo descubrir a Dios, un Dios que me ama. Ver a mis padres, cómo ellos, entre ellos se amaban, me amaban a mí. Mi testimonio empieza en mi casa. Ver a mi mamá orando con mucha fuerza. Mi mamá dice que yo oro igual que ella. Y para mí sí, el testimonio empezó en ese momento, se sembró en mi casa. Me inscribieron en un colegio católico, yo soy del Colegio Dominicano de La Salle. Okay. Y allí también entonces fui experimentando ese amor de Dios y sirviéndole en la pastoral. Pero siempre al principio uno tiene un Dios como de oídas, ¿verdad? Como Sí. dice la palabra. Y ese testimonio va creciendo. Pero definitivamente se sembró una semilla en mi casa, en mí y en mis hermanos, que somos 6, ¿verdad? Pero se sembró una semilla allí y esa semilla ha ido germinando. En cada quien de manera diferente, pero en mí de verdad que ha sido bueno, ahora Jesús es la razón principal de mi vida, eso no lo puedo negar. Y doy muchas gracias a Dios que me presentó y trato de que a mis hijos también se le vaya sembrando esa semilla. Yo creo que cuando chiquito te ponen la palabra de Dios, se te hace más fácil después, en cualquier momento, volver a casa. Tú conoces el camino. ¿Bien? Entonces a mí me pasa así. ¿Y cómo nace esa conexión con la música? ¿Cómo Edward decide tocar la guitarra, pero para el Señor? Yo quisiera decirte que sé de dónde nace, pero el Espíritu tiene una forma muy curiosa de trabajar. Yo la música también la encontré en mi casa. En mi casa hay mucho arte. Hay ingenieros también, pero hay mucho arte. Involucran, mis tíos tocaban y siempre, pero a mi hermana le compraron una guitarra y eso me despertó mucho la curiosidad. Okay. Y yo empecé a tocar la guitarra de mi hermana y nos vivíamos peleando. Luego mi abuelo tenía una guitarra rota que estaba en mi casa por alguna razón. Y esa guitarra yo fui y la arreglé. Yo recuerdo que esas fueron de las primeras cosas que yo hice como por mi propia decisión. Creía yo, y después el Espíritu me iba a revelar que no, que era que él quería eso. Entonces en mi casa yo, arreglando esa guitarra, pues empecé a curiosear con la música, digámoslo de esa manera. Y mi hermana me enseñó algunas cositas y yo fui desarrollando otras. Nunca tuve una educación musical per se. Ah, ya fue didáctica. Autodidacta, pudiésemos decirlo así. Tenía mucha interacción con la música en el colegio también, en el coro. Pero entonces, después de mi primer encuentro con el Señor, yo me di cuenta de que cada vez que el Señor me hablaba había una canción detrás. Y me atreví a escribir canciones y a cantarle. Recuerdo que la primera canción que el Señor me regaló fue debajo de la mata de coco que había en mi casa.
y era una alabanza y fue muy chulo. Así fue. Y entonces yo cuando uno se enamora de Jesús, lo primero que uno hace es decirle que sí a todo. Entonces me invitaron al coro de la iglesia y yo decía que sí, y me invitaron al coro de la iglesia y yo decía que sí. Y yo duré mucho tiempo tocando en la misa. Esa es la escuela más grande que tiene un músico católico, la iglesia. La iglesia. Porque allí fue que yo pude desarrollarme, digo, no toco guitarra de manera profesional tampoco, quisiera mejorar eso, pero ahí fue que yo fui como aprendiendo cómo manejar la técnica. Y Dios me fue hablando a través de un encuentro en la oración. Entonces ya mi oración no funcionaba sin música. Yo me sentaba a orar y Dios me cantaba. Y ya cuando entras por primera vez a grabar una canción ya profesional, que entras a un estudio a grabar una canción para compartirla ya con más gente, no solamente con la gente, con los feligreses de la iglesia, Sí. o con tu grupo de oración. Mira, vamos a ver. Yo te dije que Dios me cantó mi primera canción cuando yo tenía, ¿qué sé? 16, 15 años tal vez. Después de eso nos invitaron a hacer Pascua Juvenil. Y yo empecé a grabar cositas para dárselas a los muchachos de la Pascua Juvenil. Entonces esa es mi primera interacción con grabar cosas. Pero eso no es nada profesional, eso es Eduardo jugando. Después mi tío, de alguna manera, tiene un estudio en su casa. Y allí entonces empezamos sí, a hacer cosas un poquito más serias, invitando músicos profesionales. Pero era siempre para la Pascua Juvenil. Y había muchísimas canciones que se daban en el grupo de oración que no se habían grabado. Y mis hermanos de comunidad, o sea, yo grabé Ejaculatoria, que fue el primer proyecto, digamos, formal de música, que se hizo un disco y se promocionó el disco, un esfuerzo de promoción muy empírico también. En ese primer proyecto fue, qué sé yo, tal vez 10 o 12 años más tarde, después que ya yo tenía mucho tiempo ya predicando el Evangelio a través de la música. Entonces yo no le veía ningún como propósito en ese sentido y en oración, un retiro, eso tiene un testimonio muy bonito, pero no quisiera alargarme. El Señor me llamó y me dijo, mira, yo creo que ya es tiempo de grabar estas canciones. Y eso tenía un objetivo muy puntual, era presentar herramientas a los jóvenes de los grupos de oración. Y ahí grabamos Ejaculatoria. Ese fue el primer proyecto, lo grabamos con amigos. Bueno, Joel, el arreglista de ese proyecto, que lo hicimos con la producción de Virgilio Junior Félix, que es mi compadre, desde entonces nos hemos hecho hermanos y ahí... Tiene yo creo que dos de los 3 productores de música católica más importantes del país. Dios lo cría y ellos se juntan de alguna manera misteriosa, sí. ¿Tú lo entiendes? Eso se da muy bonito porque yo no estaba buscando eso y yo creo que de los primeros proyecticos que Joel pudo haber arreglado en ese entonces fue, no sé si el primero, pero yo sí recuerdo que Joel estaba haciendo sus primeros pasos dentro de la producción musical. Y talentazo. Es un regalazo que Dios me puso en el camino. Y uno siempre ora, porque cuando tú eres muchacho no aparece un músico que vaya a tocar. Y tú decías, Señor, qué chulo sería si tú mandaras como gente que pudiese apoyarnos. No, y que no solamente que te apoye, sino que cree en tus condiciones. Correcto. Para hacer un buen trabajo a nivel musical. Y lo entienden. Exacto. Lo entienden en su complejidad. Ahí es que está el cue del asunto. Sí. Porque apoyar a tu familia te va a apoyar. Tú sabes, los amigos del colegio siempre va a haber ese capital social, aunque sea pequeño. Pero gente que entienda tus condiciones, que entienda tu lenguaje. Yo entiendo que todavía eso es muy difícil para cualquier artista encontrarlo. Y lo entienden súper bien, porque entienden el propósito, el objetivo, la intención, y entonces eso lo saben llevar de manera profesional a la sonoridad, al cómo podemos transmitir ese mensaje, a través de qué instrumento lo podemos hacer, qué género podemos utilizar. Exactamente. Eso ha sido un regalazo, porque yo nunca hubiese llegado ahí con mi guitarrita de domingo por la mañana, ¿tú me entiendes? O sea, y eso le dio como un impulso a este ministerio y fue como una confirmación de Dios de que Él quería que yo le cantara. Y eso ha sido un discernimiento que se ha ido abriendo a mí, a mi corazón, con muchísimas personas muy bonitas. Mi esposa en el principio no quería,
esa exposición Ah, no hacía sentido para ella. Y no era algo que yo, o sea, yo siempre he predicado, pero nunca en un programa de música ni de artistas. Y me he visto en plataformas y yo digo, Señor, no entiendo tu plan, no entiendo nada de lo que tú quieres, pero estoy aquí y si le puedo dar un testimonio es ese, dejémonos guiar por el Espíritu Santo y demos testimonio en donde sea que Dios nos ponga. y que al final te has dado cuenta con el paso del tiempo, evidentemente, de que tú estás simplemente cumpliendo un llamado. Es así. Porque me decías al principio de que tú orabas, pero Dios te comunicaba, o sea, esa relación con Él venía detrás con una melodía. Es así. O sea, la comunicación con Él era a través de una melodía, entonces ya ahí era como la primera señal. Mi Como que, oración ¿qué tú siempre me estás- tiene, mi oración siempre tiene una mi mamá también le decía, Eduardo, tiene como la musiquita por dentro. Y yo creo que eso es parte de mi identidad, ¿verdad? De hijo de Dios. Dios lo quiso así, puso esto en mí. No entiendo mucho por qué, todavía vuelvo y repito. Tal vez pensaba en mi vida que esto iba a ser algo más como secundario, no sé. Pero Dios lo puso en el primer lugar. Y lo puso en el primer lugar, quiero decir, Cristo se puso en el primer lugar. Y como cada vez que yo hablo con Él me canta, la única manera en la que tengo de compartir ese Cristo es como Él me habla a mí. Entonces eso es muy bonito. Dios ha sabido sembrar en muchos hermanos dominicanos para que sigamos de una manera u otra llevando ese mensaje, sobre todo en estos tiempos tan complejos, en donde los medios solamente nos muestran lo negativo, Sí. porque genera views, porque genera morbo. Eh. Y uno quizás de lejos piensa en que, bueno, ya no hay fe, porque todo lo que es muy negativo, ya no hay jóvenes, ya no hay adultos preocupados, ¿no?, por la evangelización o por la salvación de su hermano. Es lo que nos muestra cada día los medios de comunicación o la misma sociedad. Sí. Pero no es así. O sea, son momentos muy difíciles que está viviendo la humanidad, pero todavía hay mucha gente buena y mucha gente de fe Sí. que quiere decirte, mira, hay un Dios que puede cambiar tu vida. Y yo creo que sí, que siempre el mal hace más ruido, ¿verdad? Y el escándalo siempre es tendencia, de alguna manera mala o buena. Pero yo también creo mucho en que el amor, de alguna manera u otra, se abre camino, un poquito más silente, pero de manera más arraigada. Entonces, el trabajo de nosotros es seguir sembrando esa semilla y no cansarnos. Mucho del proyecto nuevo es eso, ver cómo llegamos a la intimidad, a los secretos de la persona, para no necesariamente a través de una tendencia, sino a través de un momento de intimidad que afecte de manera personal el corazón del que ora. Y Jesús es así. Jesús sí se puede parar en la plaza y tal vez mucha gente decida irse, ¿verdad? Pero nosotros ahora mismo tenemos un mensaje de un Jesús que quiere llegar a tu intimidad y afectar eso que interpela tu corazón. Y en eso sanarte también. Porque es verdad, y lo que plantean las redes sociales y la plataforma en donde se comparte incluso la música, que eso es muy difícil. O sea, estamos compartiendo plataformas con cosas que son muy dañinas. Muy dañino. Muy dañinas. Entonces nos confunden. O sea, como que estos son artistas, pero hablan de otra cosa, pero no estamos en el mismo. Compartimos plataformas, pero no necesariamente mensaje. Entonces allí se presenta un reto. O sea, cómo nosotros podemos ser esa luz en medio de esta plataforma un poco contaminada. Cómo podemos ir al corazón de la gente, que en esta plataforma que lo que apela es a lo superficial. Así es. Apela a lo que está por arriba, a lo
pasajero, a lo inmediato, al placer, al gozo, ¿entiendes? ¿Cómo llevamos este mensaje de virtud, de trascendencia, de amor, de sanación, pero al mismo tiempo de cercanía? Entonces es un reto. Como músicos católicos tenemos ese reto de ser un contrapeso en este medio que tiene de todo y que Dios de alguna manera lo permite y hasta lo ama, ¿entiendes? Lo ama. Dios tiene amor para todos. Eso no es exclusivo. No es específico. No, todos tienen cabida en el corazón del Padre. Todos, todos. Con este hermoso mensaje que acaba de dar Edward Muñoz, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial con este artista y cuando continuemos seguimos conversando con Edward Muñoz aquí en Música Press. No se muevan.